Los últimos números de la economía y el empleo al cierre del año 2021 hacen que el gobierno mire a este 2022 con optimismo. De hecho, la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que este será año de realizaciones y empuje. Dentro de la coalición de gobierno hay socios que entienden que además el gobierno debe encarar ahora algunas reformas estructurales. Cabildo Abierto, concretamente, se fijó como prioridad para este año insistir con su propuesta de reforma tributaria, que incluye revisión de exoneraciones fiscales a algunos sectores de la economía, como la cadena forestal, y también disminución de la carga de lo que denomina son impuestos al trabajo, como el IRPF. ¿Por qué se proponen estas medidas? ¿Qué impacto tendrían? ¿Qué posibilidades ven en Cabildo Abierto de que sean incorporadas a la agenda del oficialismo? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Eduardo H., asesor de Cabildo Abierto en temas económicos, justamente. Economista H., buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. Un gusto estar de nuevo por acá después de tanto tiempo. Empecemos por lo general. Usted ha dicho que este es el año para que en el oficialismo se discutan reformas estructurales de índole tributario, en particular esas que ustedes han dado a conocer. ¿Por qué? Yo creo que sin duda se vino para tratar de cambiar, y se vino sobre todo para tratar de modificar ciertas realidades que creo que son necesarias. Digo, cuando tú analizabas los últimos 5 años de los 15 años de gobierno del Frente, sin duda había un estancamiento, caída del empleo, aumento del déficit, caída de la inversión, y alguna razón era, no. Y creo que esto es lo otro, también es importante tener claro que a veces las soluciones no son de la noche a la mañana, ni son tan sencillas, pero hay que encararlas. Vino todo el tema de la pandemia, yo creo que tuvo sus aspectos positivos y tuvo sus aspectos obviamente negativos. Yo creo que en el aspecto positivo consolidó un presidente y un comité ejecutivo, un gobierno, porque sin duda mostró que estaba preparado para, que no es poca cosa, ¿no? O sea, saber que uno te podrá gustar, no te podrá gustar, pero vos sabés que quien tiene el timón está pronto para, y cada vez que le tocó tomar una decisión lo hizo en una dirección que también no era muy usual en los gobernantes. Los gobernantes, yo creo que mayoritariamente buscan empoderarse ellos. Y la realidad del mundo hoy es al revés. La gente no quiere que los gobiernos le manejen la vida. A ninguno nos gusta, y lo hemos visto de derecha, de izquierda, en España, aquellos gobiernos que se sentían que querían dirigirle la vida a la gente, y la gente no quiere que los gobernantes le dirijan la vida. Entonces, entender eso no es un tema menor. Yo creo que es empoderar a la sociedad, porque aparte lo que ha mostrado claramente el mundo es que aquellas sociedades empoderadas, aquellas sociedades libres, son las que prosperan. Matiz más, matiz menos, cuando vos liberás el potencial individual, las sociedades explotan. Bueno, pero usted empezaba hablando de la pandemia, que marcó obviamente el comienzo de este periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está una causa por la cual el gobierno no encaró reformas más de fondo. No, yo creo que sin duda, en el mundo entero y aquí también, el manejo de la pandemia hizo que el día a día no mirase a largo plazo. Es una opinión, y creo que en ese sentido nosotros lo hemos hablado hasta con la ministra de Economía. Cuando le hicimos ciertos planteos, nos pidió un cierto tiempo, y sé que vamos a tener las conversaciones este año, estoy seguro que lo están analizando. Te pongo más, si tú mirás el País de ayer, uno de los senadores más importantes, aparte se está hablando de la agenda post-pandemia, uno de los senadores más importantes del Partido Nacional, Gandini, hablando de este tema puntualmente. Que no es que no lo... Yo creo que al revés, Uruguay es un país que nos cuesta poner temas nuevos. La primera reacción cuando se ponen ciertos temas es o los minimizo o los rechazo, pero tú ves que esos temas siguen estando, y que hoy sin duda es uno de los temas más importantes en la agenda. Bueno, pero vayamos a la propuesta. Desde hace un año o más de un año, Cabildo Abierto pone sobre la mesa
varias medidas que conformarían una reforma tributaria. Primero, el objetivo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se busca con ese paquete? Ahora veremos los instrumentos, pero ¿qué es lo que se busca? Y yo creo que nosotros estamos convencidos que el cerno de nuestra sociedad y nuestra economía es el emprendedor, el pequeño empresario, el trabajador. Y yo creo que es un tema que yo lo he venido señalando y ha calado hondo en la propuesta de Cabildo. Aquí la reforma tributaria que se hizo fue un mazazo a la clase media monumental. Usted está hablando de la reforma del primer gobierno de Frente Amplio. Exactamente, cuando se puso el IRPF, reconocido hoy que no es un impuesto a la renta, que es un impuesto al trabajo. Pero aparte, cuando tú mirás, Emiliano, el mundo entero está hoy recorriendo este camino. Bueno, no es que lo inventemos nosotros. Enseguida vamos a los instrumentos, pero mi pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué este paquete? Por ejemplo, ¿para recaudar más para bajar la presión tributaria? No hay margen. En Uruguay debe ser creo que con Brasil es el país que tiene más presión fiscal en América Latina. O sea, acá no hay margen para poner más impuestos. Entonces acá lo que estamos señalando, o sea, y por eso a veces es bueno también mirar el contexto, porque el mundo entero cometió este error. O sea, el mundo entero corrió atrás de las inversiones, con exoneraciones y para que vinieran y se afincaran en una carrera a la baja, para darle al capital, que me parece perfecto que ven que se invierte, no es que uno esté en contra de... Pero nos pasamos de rosca. Entonces hoy, ¿y qué era lo único cautivo que tenías? La gente. Y cuando tú mirás, o sea, el Uruguay aumentó una presión, el gasto público en casi 10 puntos del producto. Uruguay aumentó la presión fiscal entre 6 y 7 puntos del producto. Y el IRPF representan casi 2.000 millones de dólares al año que se le pone a el que emprende o el que trabaja. Entonces a ver, en síntesis, con las medidas que ahora vamos a ver, lo que ustedes buscan es que baje la presión tributaria global. Y que se distribuya mejor. Ajá. O sea, porque aparte... Y al mismo tiempo impulsar la economía. Exacto, pero que es de perogrullo, Emiliano. O sea, si cuando tú tenés... O sea, porque a veces el problema de tener que cerrar el déficit fiscal, y por eso a veces cuando hablamos de las medidas, yo a veces entendamos el concepto. Yo tengo claro que este concepto, en el Uruguay, ¿cuál ha sido hasta ahora? Hay que cerrar el déficit, no pongamos más impuestos. Me parece perfecto. Y a veces, por cerrar el déficit, ponemos malos impuestos. Y después que tú pones malos impuestos, tenés un costo país alto, la gente no viene, y para poder lograr que las inversiones vengan y cuidar el trabajo, ¿qué terminamos haciendo? Dando una cantidad de deducciones y exoneraciones que no son óptimas. Entonces, lo único que estamos pidiendo, señores, entendamos esto, revisémoslo. Aparte, no lo decimos nosotros, lo dice el BID, lo dice la OEA, lo dice la propia Peláez en la DGI del Uruguay. Hay un documento de Cabildo Abierto de junio del año pasado que en uno de sus párrafos dice: en Uruguay las exoneraciones fiscales son elevadas en la comparación internacional. Se estima que nuestro país tiene un gasto tributario que alcanza 6,3% del PBI, casi el doble del de Latinoamérica. Gasto tributario es eso, ¿no? Exactamente. Es lo que se va en las exoneraciones. Pero a mí lo que me llama la atención es, porque no es que lo diga Cabildo Abierto. O sea, lo dice el BID, lo dice la OEA, lo dice el Fondo Monetario, lo dicen los informes de la propia DGI uruguaya. Y son temas, yo tengo un muy amigo economista, que probablemente nos esté escuchando y sé que es un gran escucha tuyo, Adolfo Díaz. No, hablamos con él, sí. Bueno, el año pasado hubo una entrevista con el economista Adolfo Díaz. Yo hablaba con Pancho y Pancho me hablaba del tema y decía: Pancho, no puede ser cierto esto. Me puse a analizar, me puse a estudiar, y tenía razón. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el motivo que esto está y no se toca? Porque es lo que nos pasa a veces en el Uruguay, las cosas pasan y todo se hace 20 años después. O sea, esto no es un invento ni de Cabildo, ni de H. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de este tema, hasta algunos ironizaban de quién planteaba el tema, ¿no? Pero entonces, el hecho es que pasa el tiempo, lo empezás a analizar en serio, y hay una cantidad el principal tema que tiene nuestra economía hoy es cómo haces para bajar la presión fiscal y cómo haces para generar recursos para realmente poder
avanzar en una cantidad de reformas estructurales. Te voy a poner una que para mí es clave, que a mí me llama la atención, que ha pasado desapercibido en lo que se hizo en los últimos años. ¿Quién puede negar que Uruguay tiene que ser un país abierto? Nadie. País chico tiene que ser un país abierto. Acá le subimos la tasa consular en un 5% para recaudar, con un arancel de externo del 20%. Estamos hablando, subimos 25% la protección. Esa fue una de las medidas en el último gobierno del Frente Amplio. Entonces, cuando había que resolver temas en una rendición de cuentas, había que cerrar, había una negociación sobre rubro para acá, Emiliano, rubro para allá, se introdujo ese aumento en la tasa ojalá consular. Fuera solo eso. Yo te pongo un ejemplo. ¿Tú hiciste alguna importación alguna vez? No. Bueno, pero creo que es bueno que la gente lo haga. Porque cuando tú vas a importar, primero, ni te digo pasar el filtro del LATU, pasar el filtro, o sea, es kafkiano, ¿no? Porque hay todo un aparato para arancelario, los certificados negativos, te los piden en algunos rubros, porque hay todo un aparato para proteger, y después nos sorprende que el Uruguay es caro. Pero si pasaste todo eso y querés, y después vas a hacer la importación, tenés que adelantarle al fisco el IVA, el IRAI, o sea, del monto, si vos vas a importar por 100, le tenés que adelantar al Estado más del 50%. Y después queremos ser un país abierto y hablamos del TLC y que China y que me parece perfecto, hagámoslo, pero hay una cantidad de temas que tenemos y debemos hacer hoy para que este país crezca más, genere más ingresos. Entonces, ese es un claro ejemplo. Yo si libero acá, te bajo esto, gano en eficiencia de la economía. ¿Por qué no lo hacemos en un país que, y aparte, ¿por qué nosotros planteamos esto? Estamos en un gobierno, precisamente compartimos la libertad con responsabilidad. Comparto ese concepto, pero entonces apliquémoslo en todo. Enseguida vamos a ir viendo lo que ustedes han presentado como principales iniciativas. Ya ahí, en estos minutos, usted mencionó por dónde podrían venir algunos de los cambios, pero hay otros en los que ponen el foco de manera especial. Vamos a hacer un paréntesis y terminar el tema anterior y el para qué. O sea, porque tú cuando abrís una economía y cuando hacemos ese tipo de detalle, de corregirle los costos, ¿a quién beneficiás? Es al chico. En este sistema de hoy, o sea, los grandes importadores tienen el capital, tienen la caja, no tienen problema. Entonces, este sistema actual, lo que hace es concentrar. Y porque eso es un tema que no es para hablarlo ahora, pero yo lo quiero decir, porque a veces en Uruguay hablamos como si fuésemos un país competitivo. Una cosa es tener una economía libre, y otra cosa es tener una economía competitiva. El Uruguay es un país de oligopolios, en el sector que mires. Y es un sector de oligopolios, porque somos un país chico, cerrado, con un gran Estado, y con una regulación que en vez de apuntalar a la defensa del consumidor, apunta a la defensa del oligopolio. ¿Ejemplo? Te pongo un ejemplo. Hace poco que me llamó la atención la sinceridad de Michelini cuando dijo el caso de Antel. Dijo, esto está beneficiando, o sea, a propósito de la discusión sobre portabilidad. O sea, te puedo poner el ejemplo en la lechería, te puedo poner el ejemplo, un sector, te voy a poner un sector que es, creo que debe ser el sector más socializado, yo creo que debe ser el sector de la salud. O sea, para tomar una decisión tú en la salud, tenés que preguntar arriba. O sea, no es un sector libre, es al revés. Yo me animaría a decir, parece el Gosplan de Stalin. El Gosplan de Stalin. O sea, porque tú, el paso previo, yo creo que es un tema interesante, cómo también ahí se tomó una decisión en conjunto y no hubo problema. La de la redistribución de Entonces, Casa Galicia. Ahí votamos todos. La solución para Casa Galicia, para el futuro de la institución que ahora se cierra. Ahí estuvo bien que se haya votado entre todos y encontrar una solución, pero entonces veo que a veces para algunos temas está bárbaro que funcionemos todos en conjunto, me parece perfecto,
lo que están haciendo ahora en la Intendencia, tener que encontrar, mejorar la calidad del diálogo político y encontrar soluciones. O sea, no es tranco porque tranco. Pero entonces, yo he notado también que en algunos casos, si ciertos sectores políticos hacen algo con el frente, es una herejía. Y en otros temas, sí, me parece bárbaro. Yo creo que eso, todos debiéramos hacer esto y no debiera ser un motivo de problema. Entonces, yo creo que el que analice nuestro aparato, nuestro tejido productivo, anda a los bancos, el nivel de oligopolio que hay, de concentración que hay, y precisamente la política tributaria, una de las cosas que ha llevado es precisamente a eso. Bueno, pero atacar esos oligopolios supongo que es una tarea bastante más compleja que esta otra que ustedes están planteando como claro, de corto plazo, digamos. Claro, pero Emiliano, o sea, yo creo que acá tenemos dos alternativas. O sea, estos son temas que normalmente, y por eso yo cuando trato de hablar a título personal, yo doy mis puntos de vista. Yo creo que acá muchas veces se simplifica el desafío que hay por delante. Y por eso también es que otros estamos diciendo, empecemos por lo menos a dar pasos en esta dirección. Bueno, vamos a eso enseguida. Vamos a ir viendo los puntos que ustedes han colocado en la agenda. Para este año, Cabildo Abierto se fijó como prioridad insistir con su propuesta de reforma tributaria. Concretamente, ¿de qué instrumentos estamos hablando? ¿Qué posibilidades políticas tiene esta batería de iniciativas? Estamos conversando esta mañana con el economista Eduardo H., que fue ministro de Industria, Energía y Minería entre 1992 y 1994, que fue presidente de ANCAP entre 1995 y 2000 y que hoy es asesor de Cabildo Abierto. IVA personalizado. ¿Puede explicarlo brevemente en síntesis de qué se trata? El IVA personalizado, o sea, hoy hay, cuando no estaba la tecnología de poder diferenciar entre quiénes son los que pagan los impuestos, y para darle un subsidio a quienes más lo necesitan, se lo terminamos dando a todos. ¿Ejemplo? Tú y yo pagamos la leche mucho menos de lo que podríamos pagarla. Así de sencillo. Tú andás de Avenida Italia al sur y andás a tienda inglesa en Arocena o donde sea y pagamos mucho menos de lo que deberíamos pagarla. Entonces hoy está la tecnología. O sea, hay sectores que podrían pagar en ese producto el IVA completo. Exactamente. Y sin embargo pagan con exoneración. Entonces, ¿por qué? Porque como en su momento había que dar, sí atender a los más necesitados, se prefirió darle a todos porque si no, no había forma de hacerlo. Hoy hay forma, hoy la tecnología te permite, en eso y en una cantidad de temas. Subsidios cruzados hay en nuestro sistema, una cantidad. Yo en esto, y no es por no ir a las medidas concretas, pero también entendamos... Me gustaría que las viéramos porque si no los oyentes se pierden. Pero también... Concretamente acá se está hablando de que se pague IVA diferente según las posibilidades económicas de la persona. Por eso, exactamente. Lo está haciendo Boric en Chile. Exactamente, el presidente que trajo, creo que en su equipo económico es la extensión de los que venían de Piñera, alguno. Bueno, ¿no? El presidente del Banco Central. Está por eso. Entonces, para que veamos también que en ciertos temas en el mundo la racionalidad por suerte prima. Entonces, esto no es un tema ni de cabildo, ni de derecha, ni de izquierda, es de sentido común. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esto es poner este tema arriba de la mesa, que lo hemos puesto, porque es mucho más amplio que el tema IVA personalizado. Hay en todo nuestro sistema unas cantidades de eficiencias que se pueden hacer. Se la hemos puesto al gobierno hace más de un año, sabemos que están trabajando en esto. Tampoco yo quiero venirle hoy a decir a la ministra, porque pues mañana ¿cuál es el titular? Dijo 1, 2, 3, 4, entonces empiezan los enfrentamientos en un momento en el cual estamos, por suerte, en una relación muy buena, a veces, entonces, yo sé que el gobierno está trabajando en esto, y yo sé que este es un tema que no estaba en agenda, que hoy está en agenda. Pero sigamos. Pero te voy a poner un ejemplo, para una de las vertientes positivas que podría tener esto. Es claro que uno de los compromisos que tiene este gobierno es recuperar el salario real.
a los niveles que creo se comprometió hasta el 2024. Tú tenés dos formas de hacerlo. O subimos toda la base, otra alternativa de repente es bajar aportes patronales o bajar aportes laborales y generarse el mismo efecto con 10 veces más eficiencia. No te digo que es lo que se vaya a hacer, pero lo que te quiero decir es... Pero a ver, para bajar aportes patronales, por ejemplo, hay que compensar con suba de recaudación por otro lado, ¿no? Si tú tenés una economía más eficiente, primero, yo creo que tú recordás cuando acá se hablaba en su momento de viento de cola. O sea, hoy Uruguay, y no vamos a hablar que hoy tenemos un viento de cola porque va a 6 meses, pero hay mayor recaudación. Entonces yo creo que hoy Uruguay perfectamente entre cierto incremento de recaudación más ciertas transformaciones que se pueden hacer a nivel del sistema actual, podemos destinar esos recursos a generar eficiencias que van a generar más recursos en el largo plazo, porque vas a tener una economía estructuralmente más abierta, por ejemplo. Entonces, a mí ese argumento, no hay plata, no me cierra la caja. Entonces, acá lo único que nos preocupa es que cierre la caja del Estado. Y para que cierre la caja del Estado hubo que ponerle un mazazo de casi 1.800 millones de dólares anuales a la clase media. Y eso no genera problemas. Bueno, la otra forma de que cierre la caja del Estado es bajar el gasto público. Y bueno, entonces... También está esa línea en curso. Es una de las inquietudes, una de las promesas de campaña incluso de este gobierno, ¿no? Bueno, entonces nosotros simplemente lo que aportamos una idea, no queremos venir con... O sea, en nuestra agenda está... O sea, ¿por qué planteamos el tema? Entonces... yo he escuchado hablar de que en este momento de repente hay que aliviarle al sector agropecuario. A mí, entre aliviarle al sector a Cabildo, entre aliviarle al sector agropecuario, que habría que hacerlo, o reducir el sesgo al trabajo y a los trabajadores y a la clase media, apostamos por esto otro. Es un aporte que... por lo menos una idea, después quien va a repartir las barajas, quien toma las decisiones, quien marca el rumbo, es el gobierno. Nosotros lo que estamos tratando es, si somos una coalición, somos socios, ponemos ideas arriba de la mesa. Bueno, pero ya vimos entonces, en síntesis o en resumen, cómo es la idea del IVA personalizado, pasar a tener un IVA personalizado. Otra de las iniciativas de Cabildo Abierto es una reforma del IRPF. Ahí concretamente, ¿en qué están pensando? Yo te voy a poner un ejemplo que es, que creo que cualquiera que lo escuche te puede pasar acá gente que cobra salario y paga IRPF, mucha, ¿no? ¿Cuál es la tasa marginal de pasar de una franja a la otra? Estás arriba del 60%. Es criminal. Y esto pasa hoy en el Uruguay. Entonces, ¿hay algún gobernante que entienda que esto no lo tenemos que cambiar? O sea, cualquier trabajador que pasa de una franja a la otra no paga menos del 50%. El Estado se le queda con el 50% de lo que va a ganar más. Es lógico. Es defendible. Entonces, ¿cuál podría ser el cambio? Pues entonces... para eso está el ministro de Economía. Nosotros le planteamos el tema. Tengo claro que tenemos cómo lo haríamos, pero no nos corresponde a nosotros. Yo lo que estamos diciendo es, veo esta realidad. Yo sé que ven exactamente la misma realidad. Y sé que están trabajando en esto. Entonces tengamos un poco de paciencia y no tengo la menor duda que esto el gobierno es consciente y sabe que estos son temas que están arriba de la mesa. O sea, yo lo que no puedo venir hoy es a venir a decir un paquete de medidas como si tuviésemos un equipo económico paralelo. No es ese el tema. Estamos en conversaciones, entonces tú me preguntás a mí sobre los trazos gruesos, yo creo que hay que recorrer esta dirección. Perdón, nadie hablaba de estos temas. En el sistema político nuestro, es el sesgo contra el factor trabajo. O sea, yo me animo a ir a mirar 15 años para atrás, no existe, ni la mención. Y esto es una realidad. Es una realidad, porque aparte no solo pagan, tú vas, por ejemplo, a la tasa efectiva también a las empresas y a las empresas medianas,
es también altísima. Más allá que tú tenés un... Entonces, creo que hay margen a corregir, porque ¿qué pasa? Todo este sistema nuestro, la economía excesivamente cerrada que tenemos, que perfectamente se puede abrir. El Mercosur, todos sabemos que fue un paso inicial muy bueno y quedó estancado. Y la prueba está que el gobierno que viene de derecha o de izquierda intenta cambiarlo. Una economía excesivamente con un gasto público muy por encima de lo que la economía puede. Una economía con una presión fiscal al límite. ¿Esto a qué lleva? A que si tú no aumentás en escala, no puede funcionar. Al chico y al mediano lo matás. Y lo estamos viendo todos los días. Yo recién venía para acá y escuchaba al presidente Cambado. Y lo escuchaba hablando de el costo que tenían para un tipo salir del negocio. Hablando de la realidad acá de la Ciudad Vieja con el tema del teletrabajo que se viene. Tú escuchás... El teletrabajo al extenderse complica las posibilidades de actividad de una cantidad de locales comerciales en esta zona de acá, ¿no? Tú escuchás hablar de cómo vamos a usar el tsunami tecnológico que se viene para ayornar al sector público. O sea, porque acá hay un país, medio país, que está haciendo toda una combinación, una reestructura, ¿no? ¿Y el otro? Entonces... Por lo menos pongamos los temas arriba de la mesa. Yo sé que no se van a resolver de la noche a la mañana, pero discutamos los temas. Empecemos a incorporarlos a la agenda. Esto que estamos haciendo no es más que eso. Yo como economista digo, por lo menos, yo estoy en un lugar que los pongo arriba de la mesa y los incorporan. Después está el sistema político, y creo que en esto, Emiliano, es clave mejorar la calidad del diálogo político nuestro, porque hay ciertos temas, seguridad social. No puede ser que nos pasemos 20 años para resolver los temas. Enseguida, después de la pausa, vemos otro de los capítulos de esta propuesta que ustedes han presentado, la que tiene que ver con la reforma del régimen tributario de las plantaciones forestales y, en general, del régimen de promoción de inversiones. ¿Ustedes tienen discrepancias allí también o entienden que ahí hay que atacar? Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el economista Eduardo H., que cada tanto insiste en que habla a título personal. Pero usted asesora a Manini o no. No solo lo asesoro a él y tengo una relación excelente con toda la gente de Cabildo, digo, pero a veces yo tengo una deformación profesional que es, no quiero con mis opiniones comprometer a nadie. Bueno. Digo, ese es el tema. Yo al revés, yo tengo la suerte que esto que estoy diciendo me lo han escuchado y lo recogen. Y lo he dicho en otros lados y te lo ignoran. Entonces, digo... Hablábamos del IRPF hace un rato. Entre los oyentes veo los mensajes, hay varios que recuerdan promesa de campaña de bajar el IAS. Pero no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que ese es otro, o sea... a veces esos son los temas que genera y esto lo han tenido que hacer todos, ¿no? O sea, porque para no echar culpa de un lado o del otro. Pero entonces, hay un mundo que se terminó. O sea, tú no podés seguir pensando que vamos a seguir financiando esto al viejo estilo. No hay forma. Y te lo pongo en un ejemplo. Digo, hoy en día la revolución tecnológica, el teletrabajo, ¿cómo vamos a hacer para financiar la seguridad social? Los jóvenes de hoy trabajan acá o trabajan desde acá en Madrid. ¿Y dónde facturan? Entonces, si como país no somos capaces de sentarnos y analizar esto, entonces, parte del tema fundamental que debe existir es mejorar el diálogo político. Bien. Y entender que hay ciertos temas macro que son de todos, toque a quien le toque. Pero, por ejemplo, como decíamos hace un rato, para bajar el IRPF o el IAS, hay que conseguir plata de otro lado. Una de las formas es lo que ustedes están proponiendo en cuanto a que algunos sectores paguen más impuestos que lo que están pagando, ¿no? Eliminar exoneraciones. No, mejorarlas, porque el tema es... el Uruguay es increíble. Cualquier comentario que haces siempre es en contra de la forestación, en contra de las exoneraciones. No, yo creo que acá lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad de las exoneraciones. Y hasta en esos sectores, ciencia, o sea... Acá cuando tú haces una exoneración es porque tiene que haber una falla de mercado, no exoneraciones para ver si
hacemos las inversiones que después exclusivamente se la queda el empresario. A ver. Entonces, y en ese tema, Emiliano, no es que uno diga de las 100 exoneraciones que hay que sacarlas todas, pero lo que está analizado por el BID, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por la propia DGI uruguaya, es que revisando y mejorando eso, hay margen para conseguir ahorros que se pueden destinar a todos estos temas. Lo que tenemos que tener es la actitud de, por lo menos, recorrer ese camino. Concretamente, forestación ha sido uno de los rubros en los que usted y Cabildo Abierto se ha concentrado. Bueno, Cabildo Abierto incluso con el proyecto de ley de regulación del uso de las tierras para forestación. Pero usted ha ido por el lado tributario. ¿Qué es lo que entiende que debe pasar allí? Pero entendamos el origen, porque si no es todo una esquela. Acá, ¿cuál era el tema de fondo? Hay ciertas tierras que no debieran ir o que preferentemente las mejores tierras del Uruguay no se dediquen a la forestación. Desde el origen de la ley, no de ahora, de toda la vida. O sea, el Uruguay tiene planes de suelos. O sea, yo no creo que nadie puede estar en contra de eso. Y la prueba de que nadie está en contra de eso y la prueba de que entendieron que el planteo era correcto es el decreto que salió. Porque por un lado te dicen, no comparto, pero por el otro lado lo hago yo. Sí, está bien, pero no es lo mismo, ¿no? El decreto no es exactamente lo mismo que pero por eso, pero o sea, de ley. Entonces, en el tema puntual de lograr ese objetivo, fue precisamente, si tú das ciertas exoneraciones, que me parece lógico que cuando arranque un sector tú se las des, generas una distorsión a nivel de el acceso a la tierra. Entonces lo único que planteamos es, corrijan eso. Entonces, si tú corregías, o sea, porque hay actividades agropecuarias que pagan, o sea, el caso concreto es el IMEVA, o sea, lo puse como ejemplo. ¿Por qué si yo uso la misma tierra para algunas funciones pago y para otras no? O sea, eso te mando el decreto. Entonces, lo único que dijimos es, corrijamos esas distorsiones. ¿Para qué? Para lograr el objetivo final. Entonces, a ver, estoy mirando un informe que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, publicado, donde justamente recorre el sistema tributario y pone el foco cada tanto en forestación, ¿no? Cómo es para la agropecuaria en general y qué pasa con el rubro forestal en concreto. A propósito del IMEVA, dice el resumen, este impuesto grava la primera enajenación de todos los productos de origen agropecuario, la normativa determina las tasas máximas y vigentes para cada rubro, y luego dice, si bien los productos de origen forestal están alcanzados por el IMEVA, la tasa vigente es de 0% y la tasa máxima prevista es 1,5%. ¿Y cuál es el otro sector que tiene tasa cero? Cannabis. Había que desarrollar el sector hace 5 o 6 años, pero entonces, bueno, ahí tenemos uno de los puntos del esquema tributario de la forestación que usted entiende hay que estudiar. Pero el otro también, el impuesto al patrimonio. Usted ha hablado del impuesto al patrimonio. Por eso, pero el tema es, ese análisis que nosotros hacemos con respecto a la forestación no es exclusivo de la forestación, es inserto dentro de este análisis. Digo, en el Uruguay, si nosotros revisamos nuestro sistema tributario y hacemos las correcciones que hay que hacer, se generan recursos. Pero a ver, entonces, con respecto al patrimonio, con respecto al impuesto al patrimonio, usted ha tenido, de hecho, una polémica a distancia. La tuvieron con nosotros y te podrás imaginar que lo último que voy a hacer es entrar. No, porque, a ver, en unas declaraciones que usted formuló en Radio Rural habló de que era necesario que las plantaciones forestales pagaran impuesto al patrimonio, que no podía ser que no pagaran. Voy a ser más preciso. Y salió acá en una tertulia Pablo Carrasco. Me pidieron un debate. Pablo Carrasco, digamos, salió frontalmente a discrepar con eso. Vamos a escuchar cómo lo decía. Se ha repetido tantas veces una falsedad como la que está diciendo Eduardo H. acá, de que no pagan patrimonio. Yo te voy a decir, los campos, ponele, valen $500 en catastro. En el mercado valen 3.000. ¿Ah? El UPM le pide al gobierno pagar como cualquier productor por $500, que es una tasa que es la máxima, ¿no? Y el gobierno le dice que no. Solamente le dijo que sí
a Montes del Plata, que paga por el valor de catastro. En cambio, la forestación paga por el valor real. Es 25% de lo que se recauda por impuesto al patrimonio lo pagan las forestales, y no hay derecho a que alguien empiece a repetir de que no pagan impuesto al patrimonio, que eso se vuelve una verdad. A mí me tiene muy irritado esa decir, yo me encantaría proponer algún día que lo traten a los productores iguales que lo están tratando a UPM, y hay una revolución en este país. Si yo le aplico el régimen tributario que se le está aplicando a UPM, los productores invaden Montevideo. ¿Qué dice usted a propósito de esa reacción que generó con aquella salida? Yo hace casi 20 y pico de años que estoy en la actividad pública, tengo por norma no entro en discusiones, y menos personales. Te podrás imaginar que menos en este caso. Ha estado metido en varios debates. Rara vez, escuchame a mí, si alguna vez podrán haberme atacado, digo, yo entrar personalmente en un debate, pero creo que el tema de fondo es el otro, es el tema conceptual. Digo, acá... Pero lo cierto es que la producción forestal paga patrimonio. Hay algunos. De vuelta, voy al resumen que tiene el Ministerio de Ganadería. Pero el mejor ejemplo, Emiliano. Yo seguí el debate porque aparte recibo los informes. No es casualidad que cuando quieren hablar del sector forestal, hablan de la cadena forestal. Nosotros acá estamos hablando a nivel de productor agropecuario y dueño de tierra. Bueno, acá entonces voy al resumen del Ministerio de Ganadería. Impuesto al patrimonio es un tributo con tasas escalonadas en franjas según el valor del patrimonio. Las tasas básicas son 0,75 cuando el patrimonio se encuentra entre 12 y 30 millones de UI, 1,5% más de 30 millones de UI. En lo que respecta a la actividad forestal, para la determinación del monto imponible no se debe computar el valor de las áreas ocupadas por bosques, así como el valor fiscal de los mismos, con lo que la actividad queda exonerada del impuesto para los casos de bosques naturales protectores, bosques artificiales protectores y bosques de rendimiento implantados en zonas de prioridad forestal. Por otra parte, en relación a la sobretasa que grava las actividades agropecuarias, los bosques efectivamente se encuentran gravados. Este es un resumen muy rápido, ¿no?, de impuesto al patrimonio en relación a forestación. Nosotros, el único planteo que estamos haciendo, después de 35 años que estemos todos en igualdad de condiciones, nada más. ¿Es mucho pedir eso? Y si pagan de más, que paguen menos. Pero que estemos todos en igualdad de condiciones. O sea, no es lógico. O sea, no existe en el mundo una experiencia donde vos después de 30 años seguís con un régimen especial. No existe. La pregunta es, ¿hasta cuándo? No, pero la pregunta es si de esta manera se recauda más o se recauda menos. No, pero entonces digámoslo, pero entonces ¿sabes qué sucede? Yo cuando escucho hablar de la cadena forestal, me parece perfecto. Pero entonces es un reconocimiento, cuando tenés que hablar de la cadena, es un reconocimiento que a nivel de productor el trato es distinto. Solo con ese argumento están reconociendo, estamos hablando de temas distintos. Yo lo que digo es, si quiero poner a todos en igualdad de condiciones en la lucha por la tierra, en el buen sentido para ver si es forestal, si es lechero, si es agrícola, que tengan un trato igual. Es ese planteo. Yo no puedo creer que esto genere tanto problema. Entonces me dicen, no, eso no es el tema a nivel de la cadena. Yo la verdad que no conozco imposición a la cadena. No, hasta ahora vos es que miré en el régimen nuestro, no, el sector frigorífico no paga ni el sector lechero tampoco, el sector industrial, el sector frigorífico tiene su imposición, el sector lechero, el sector arrocero, y me imagino que el sector forestal tendrá el mismo. O si no, es un reconocimiento que tiene un régimen especial, de repente está justificado. Entonces, yo creo que a esta altura yo no voy a seguir ni entrar. O sea, por suerte se han puesto de acuerdo arriba en la discusión del tema. Yo simplemente es... Ahora, pero por otro lado está la propuesta de rediscutir en general el régimen de promoción de inversiones. Sí. Porque realmente también pareciera... vos haces un comentario, estás contra el sector forestal, ¿no? El sector forestal ha sido fundamental en el Uruguay, preservemos lo fundamental.
creo que estamos en un momento de que podemos realmente ayornar su sistema y adecuarlo a la realidad. Con las exoneraciones de inversiones, lo mismo. Hay una cantidad, esto no es decir las elimino, pero sí es claro que podés mejorarle la calidad. Yo veo en el documento de Cabildo Abierto, dice, en algunos casos las políticas de promoción de inversión han sido caras, regresivas, mal focalizadas y arbitrarias. ¿Sí? ¿Ejemplo? Pero ¿Algún ejemplo? Ya algunas veces se pusieron unos ejemplos para discusión. O sea, esto no lo decimos, pero Emiliano, porque tú volvés a repetir Cabildo Abierto. Esto, lo increíble es que Cabildo Abierto está poniendo arriba de la mesa temas que te los pide el fondo, que te los pide el Banco Mundial, porque eso, y después lo divertido es que te tratan de kirchnerista. Bueno, pero lo que te quiero decir es, discutamos el tema de fondo, o sea, que hay que ayornar nuestro sistema de exoneraciones es indiscutible, que hemos dado exoneraciones que han tenido una utilidad espectacular, sin duda, y que hemos dado de las otras. Entonces, lo que te están diciendo en todos lados y lo que están haciendo en el mundo entero es lo que está mal corregirlo. Y como lamentablemente en el Uruguay todo lo que cuesta corregir lleva décadas, entonces nosotros por lo menos ponemos el tema arriba de la mesa. Y lo que es increíble hasta ahora, nadie te dice es un disparate. Ustedes dicen, consideramos que estas políticas debieran estar ancladas en actividades capaces de generar derrames, orientadas a corregir fallas de mercado, en vez de estar destinadas a compensar el elevado costo país. A ver. Y bueno, es que hoy en día, ¿por qué se daban las inversiones? Todo gobierno que viene tiene necesidad de mostrar movimiento. Tiene un empresario, ¿qué necesitas para invertir? Te doy. En el mundo entero hoy las exoneraciones están mucho más focalizadas en corregir fallas de mercado. O sea, ayudar a actividades que empiezan. Entonces hay en el mundo todo un análisis distinto y un pensamiento distinto de esto. Esto es una ley de hace creo que más de 15 años. Entonces proponés corregir y pareciera que querés destruir todo. Entonces, la ley de promoción de inversiones es de 1998. Exactamente. Entonces, ¿tú pensás que los criterios que habían en aquella ley del 98 pueden ser los mismos que hay hoy con la pandemia? O sea, no quiero entrar en otra discusión, los temas zona franca, ¿dónde se ponen? Hay una cantidad de temas, y no es estar en contra ni de las forestales, ni de la zona franca, pero señores, animemos a decir, hay cosas que están excelentes, que hizo el Frente, que se continúan, y hay cosas que hay que cambiar y modificar. Entonces, a mí que me digan que el IRPF, como se puso en el Uruguay, está bien, que me lo digan. Y fue reconocido hasta por senadores del Frente Amplio que es un impuesto al trabajo. Que me digan que no hay exoneraciones a modificar. Entonces, claro, vos planteás esto y pareciera que, no sé, es una herejía, hasta molestan, pero después lo increíble es que lo planteás y con el tiempo, por suerte, se empieza a incorporar. Y bueno, a mí me alegra haber escuchado ayer, leer en El País, que un senador del Partido Nacional está diciendo, me parece que hay que analizar el tema de la reforma tributaria, que no es una reforma integral, sino es, señores, corregir criterios, ver cómo mejoramos, si hay... acá le estamos cobrando muchas veces, le estamos dando subsidios a quienes no los necesitan y le estamos cobrando impuestos a quienes no los deben pagar. Digo, hoy el debate político está, diría que casi monopolizado por la LUC, ¿no? Por el referéndum del próximo 27 de marzo. Esto queda para después. Esta es una agenda que ustedes están proponiendo para justamente la etapa nueva. Y depende la viabilidad de cuál sea el resultado del referéndum. Pienso, esa línea la va a marcar el presidente del equipo económico. Lo que sí es claro es, esto sí es una opinión personal, digo, la LUC, o sea, es una manera de trancar. O sea, es el Uruguay, el viejo Uruguay. El rechazo a la LUC es una manera de trancar. Llevar un referéndum, enlentecer al gobierno, que se le vayan los tiempos. Entonces, el diálogo político yo realmente creo que debe pasar por otro lado. Entonces, ojalá termine, y la prueba está en la pregunta tuya, estamos esperando que termine la LUC, y ahí se verá el resultado para empezar a tratar los temas de fondo del Uruguay.
Entonces, esos temas de fondo los debieras tratar con LUC o sin LUC, con pandemia o sin pandemia. Entonces, lo único que estamos haciendo es, integramos un gobierno de coalición, nos sentimos muy cómodos en ese gobierno de coalición, simplemente tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra forma de ver las cosas y planteamos nuestros temas. Economista Eduardo H., le agradezco su visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Vemos de qué manera sigue este debate en especial, esta discusión sobre estas ideas. Bueno, muchas gracias. Ya continuamos, vamos con ustedes hasta el mediodía. Ahora nomás en busca de la tertulia.